señor Gilberto Vélez Ventura. Él es abogado de profesión, está casado, tiene 4 hijos y él pertenece al capítulo real Tegucigalpa. Pero los vamos a dejar para que él cuente cómo era su vida y qué lo motivó a hacer ese cambio y qué ese cambio, qué hizo en su vida. Gilberto, es todo tuyo la sala. Bien, muchas gracias, fraterno. Gracias primeramente a Dios por tenerme aquí con ustedes. Ya creo que había pospuesto mi testimonio como 2 veces, 2 semanas anteriores. Y gracias a Dios aquí estamos, miren, con vida. Pues voy a comenzar a decirles que yo provengo de una familia humilde. Mis padres eran salvadoreños. Y por la guerra del 69 me tocó nacer en El Salvador. Mis padres, como eran guanacos, fueron expulsados de aquí de Honduras. Y mi madre ya iba embarazada de mí. Entonces, así que nací en el 11 de febrero de 1970. Hace como el 11 de febrero pasado cumplí 52 años. Allá desarrollé mi infancia de manera normal. Dentro de nuestra pobreza, porque mi mamá y mi papá tuvieron 15 hijos, 3 partos de gemelos, yo soy el número 13. Dentro de, como les digo, de la pobreza que teníamos, mi padre era jornalero, mi madre ama de casa, pero a mí en lo personal nunca me faltó nada. Una hermana mayor que yo tengo, que se llama Argentina, me dio todo lo que yo necesitaba para subsistir. Ella me adoptó como hijo de ella, pues, y me dio calzado, vestuario, educación, todo. Yo estaba en la escuela primaria ahí en San Miguel, El Salvador, y en la década de los 70 la guerrilla se puso más fuerte. Así que mi padre murió cuando yo tenía como 6 años. Eso no me afectó para nada. Yo recuerdo que hasta jugando andaba en el velorio. Pero sí, mi hermana era novia de un guerrillero en El Salvador, que cuando surgieron los acuerdos de paz, este guerrillero llegó a ser hasta diputado en El Salvador. Entonces, como a principios de los 80, llegó un escuadrón de la muerte a mi casa ahí en San Miguel a buscar a mi hermana y al tal guerrillero, y no los hallaron. Entonces empezaron ahí a hacer disparos, sacaron a 2 hermanas de la casa y las asesinaron. Yo tenía 10 años ya. Entonces, a raíz de eso, nos venimos huyendo otra vez para Honduras. Como verán, una guerra me llevó a nacer allá en El Salvador y otra guerra me trajo acá a vivir a Honduras. Entonces nos radicamos en Santa Rita y Oro. Ahí pasé mi adolescencia, renegando, ¿verdad?, contra Dios, porque había permitido que sucediera eso. Yo a veces decía, si que Dios me permitiera retroceder el tiempo, ¿va?, para sacar a mi familia esa noche de la casa. Entonces, no tuve una orientación cristiana ni religiosa de ningún tipo, pues. Entonces, en mi adolescencia, yo tenía ahí una presión social de mis compañeros. Yo estudié en el colegio en la noche, y entonces todos mis compañeros ya eran adultos. Y me decían de que yo tenía que, ya cuando tenía como 15 años, que yo tenía que probar mujer, porque si no me podía dejar del otro bando, como dicen en los pueblos, ¿no? Inclusive mi hermana que me crió, ella en su amor infinito que me tiene, pero dentro de su ignorancia me decía que si yo ocupaba dinero para ir a los burdeles, que ella me daba el pisto. Entonces yo nunca le dije nada porque me daba pena, pues. Entonces una época yo conseguí un trabajo de ayudante de albañil, como 2 semanas. Cuando me pagaron, lo primero que hice fue irme a meter a un prostíbulo. Y el día siguiente yo le fui a contar a mis amigos del barrio que ya había ido yo a esos lugares. Y tenía amigos vecinos ahí de 20, 21 años que nunca habían ido. Y me decían que yo los llevara. Entonces yo les decía que ajustaran el dinero y que me avisaran.
A los días me decían, Gilberto, ya tengo el pisto, vámonos pues. Entonces yo lo llevaba, lo metía y me salía yo a esperarlos afuera, porque en ese tiempo existía lo que se llamaba la FUSEP, y al cipote que miraban en una cantina lo metían preso. No existía Fiscalía de la Niñez ni nada, ni derechos humanos, y lo sacaban hasta que llegaban los papás a reclamarlo. Entonces imagínense, yo un cipote de 15 años llevando adultos de 20, 21 años a esos lugares. Ahí empezó mi desorden sexual en mi vida, ¿va? Porque Dios me libró de no caer en las drogas, en el alcohol, pero sí estuve atrapado en el adulterio y en la fornicación por mucho tiempo. Me vine a estudiar aquí a Tegucigalpa, en la escuela normal. Pasé mis 3 años tranquilos aquí en Tegucigalpa, me adapté a la ciudad. Yo tengo una virtud que yo me adapto rapidito al ambiente. Entonces, después de la normal, yo entré a la universidad, ¿verdad?, a estudiar Derecho. Estudiaba solo en la noche y el día yo trabajaba de lo que fuera. Tuve varios trabajos, de promotor de ventas, en ferreterías, en contabilidad, cobrador en moto. Bueno, para decirles que terminé mi carrera, me gradué vendiendo queso, porque en una empresa donde yo estaba no me dieron permiso para hacer la práctica y tuve que renunciar. Entonces, para hacer mi práctica de Derecho. Entonces, me puse a vender queso con un amigo y así terminé mi carrera. Me iba bien en la carrera y a los días, mi esposa se llama Dina Madrid, anduvimos 5 años de novios, pero dentro de esos 5 años nos dejamos 1 año. Yo embaracé a una muchacha de San Pedro. Esta muchacha tuvo el niño y como yo no me hice cargo, me convertí en un padre irresponsable. Ella se lo regaló a la hermana y la hermana lo reconoció como hijo con el esposo, perdón, como papá. Ese cipote ahorita tiene ya 29 años y me conoce, pero no como padre, sino que como amigo de la familia. Yo lo visito, él viene acá a Tegucigalpa, se está una semana a veces acá, pero él solo sabe que yo soy amigo de la familia, nada más, no sabe que soy el papá. En realidad no me siento como con autoridad moral, pues para decirle. Yo estoy esperando que la tía que lo reconoció como madre le diga la verdad, pues, porque también lo estoy poniendo en las papeletas, que sea el momento de Dios, el tiempo de Dios, para que él se entere, pues, de la verdad. Entonces, así que también volví con mi esposa y a los días salió embarazada. Tuvimos que casarnos, como dicen, por el bien de los tres. Nos casamos, pero desde novios con mi esposa, yo estaba preso en la infidelidad. Le fui infiel recién casado durante el matrimonio. Y pues como en ese tiempo no existían ni celulares, ni WhatsApp, ni nada, entonces mi esposa no se daba cuenta pues de la vida de infidelidad que yo tenía. Entonces en las reuniones familiares, ella sacaba pecho conmigo porque decía que Gilberto, mi esposo, decía no fuma, no bebe, no usa droga, no baila, no va al estadio. Entonces ella me ponía en alto, pues en un pedestal, pero no sabía que toda mi vida era de infidelidad hacia ella. Terminé mi carrera de Derecho y empecé a trabajar en Derecho. Me iba bien todo, hasta el grado que tenía una buena cartera de clientes, pero sucedió una tragedia en la familia. El suegro de mi esposa murió y empezaron a pelearse los hermanos de mi esposa por la herencia. Entonces, él antes de morir hizo unas escrituras de unas propiedades a nombre de la esposa, de la mamá de mi esposa, de mi suegra, para que ella repartiera en partes iguales las propiedades. Pero unos hermanos no quisieron repartir en partes iguales, querían más que otros. Empezó el pleito.
Mira, a tal grado que nos acusaron a mi esposa, a mí, a mi suegra y otro cuñado de falsificación de documentos. Eh, por cuestiones de tiempo, si ustedes quieren ver mi sentencia, ustedes lo ponen en internet, Gilberto Vélez Ventura, y sale mi sentencia. Nos sentenciaron, nosotros creyendo y confiando en nuestra inocencia, nos sometimos a juicio. Pues nos sentenciaron a 10 años a mí y a mi esposa. Entonces, agotamos todos los recursos de casación y ninguno fructificó. Tuvimos que presentarnos a la cárcel de Támara y a la cárcel de mujeres, mi esposa. Dejamos a mi hija de 15 años cuidando a mi hijo de 6 años. Estuvimos 4 años en prisión y salimos por libertad condicional. Pero cuando nos presentamos ahí al juzgado de ejecución en el Obelisco para que nos mandaran a la prisión, un amigo nos acompañó que es predicador y hizo una oración que se cumplió al pie de la letra, fíjense. Él dijo que no nos preocupáramos, que no nos iba a faltar nada, que Dios iba a abrir puertas. Y bueno, esos 4 años no nos faltó nada. Mis hijos siguieron en su escuela bilingüe. Nunca se enfermaron, que fueran graves al hospital o alguna clínica, no. No les faltó alimento, no tuvimos que vender nada de nuestros bienes para subsistir. Entonces, a los 4 años, pues salimos. Pero cuando yo salgo, yo tengo una relación extramarital que ya tengo como 5 años y mi esposa no se da cuenta. Como les digo, no se daba cuenta. Pues. Cuando yo salgo, ya salgo con un hogar destruido porque mis hijos no me miraban como autoridad, sino que como amigo. No me hacían caso. Salgo con un hogar desintegrado prácticamente, pues, porque 4 años sin estar juntos, sin trabajo, sin amigos, porque los supuestos amigos se retiraban, sin colegas, porque los abogados con que yo trabajaba tampoco me daban trabajo. Así que yo quiero rehacer mi hogar y yo tengo un amante, una relación de 5 años cuando yo salgo y hay un niño de por medio. Ese niño nació en el 2009 y tampoco lo reconocí porque la muchacha es casada y lo reconoció con su esposo. Entonces, esta muchacha esperaba que yo al salir de prisión dejara a mi esposa para formar hogar con ella. Entonces yo la llamé un día y porque había un pueblo lejano de Olancho y le dije que no quería nada con ella porque iba a rehacer mi hogar, mi matrimonio, y se molestó. Me dijo que no llamaba a mi esposa porque no tenía saldo. Vine yo y le transferí 20 lempiras de saldo de mi celular y le dije, la llamé y le digo, bueno, ya tiene saldo, llame. A los 5 minutos me llama mi esposa y me dice que la llamó una muchacha que tiene un hijo mío que le contó todo. Me dice mi esposa, solo decime si es cierto o no. Si es cierto, le digo yo, ya voy a llegar. Si querés que nos divorciemos, yo trae el divorcio, le digo, yo voy a hacer lo que vos digas, voy a asumir mi responsabilidad. Pues cuando ella me fue a traer en el carro donde yo estaba, yo esperaba golpes, insultos de mi esposa, reclamos. Y cuando ella se baja del carro, yo esperaba esa reacción de ella. Ella lo que hizo fue abrazarme y decirme que me perdonaba, pero que yo tenía que dejar a esa mujer. Nos abrazamos, lloramos y bueno, supuestamente me perdonó. Volvimos a la casa, pero mi hija mayor se dio cuenta y mi hija mayor ya tenía en ese tiempo, ya tenía 19 años, se rebeló, me insultaba, me gritaba, no obedecía, hasta el grado que yo me iba a ir de la casa por ella, más que todo, no por mi esposa, sino que por ella. Yo le dije a mi esposa, mira, no puedo vivir aquí porque mi hija está incómoda, le digo, yo me voy a ir. Me dice mi esposa, no, cálmate, me dice, yo voy a hablar con ella.
en ese tiempo había, todos los 4 años que nosotros estuvimos en prisión, nosotros rentamos un cuartito aquí en mi casa, la parte de arriba, y vivió un fraterno esos 4 años alquilando ahí, aquí arriba. Y él fue como un padre para mis hijos, pues. Entonces, yo creo que usted conocen el fraterno, se llama Alejandro Rivera. Él apoyó a mis hijos en todo lo que pudo y lo estuvo al cuidado de ellos aquí. Cuando yo salí, él siempre vivía acá y me invitaba a la reunión de fraternidad. Entonces yo siempre le decía que no, que estaba ocupado, le ponía miles de excusas, porque no estaba ni ocupado, porque no tenía trabajo. Pues ya como él siempre salía, y vamos, acompáñame. Y entonces ya me tenía cansado. Y una vez decidí ir para complacerlo y digo yo, no me vuelve a invitar. Pues cuando llego al capítulo, miren, solo lo conocía a él, recién salido de prisión, como les digo, con el hogar destrozado y sin autoridad ante mis hijos. Yo fui solo para cumplir con un compromiso social, pero como no, empecé a recibir afecto de personas que no conocía. Empezaron personas extrañas a abrazarme, a darme la bienvenida, a atenderme con fresco, con comida y todo. Entonces eso me gustó a mí, yo me quedé fraternidad por ese abrazo fraternal, porque el testimonio, yo no recuerdo nada, pues recuerdo más bien que dijo hasta malas palabras dentro de su testimonio. Pero sí me gustó, como les digo, ese abrazo fraternal y continué asistiendo al capítulo que estaba en formación. Empecé a servir. Fíjense que tenemos las papeletas que usamos de oración. Al principio no sabía cómo orar, cómo llenarlas. Solo llenaba 3, 4 renglones, pero esos 3, 4 renglones se iban cumpliendo. Dios me empezó a bendecir. Lo que yo pedí ahí se me iba cumpliendo milagrosamente. Empecé a pedir por trabajo, empecé a pedir por restauración familiar. La mujer que yo quería dejar, la amante que tenía, quería dejarla y con mis propias fuerzas no podía, tuve que ponerlo en las papeletas. Poco a poco se me fue concediendo. Eh, se me concedió un carro, pedí un carro para mí, para mi trabajo. Entonces, milagrosamente, pues, vino un amigo y me dijo que buscara un carro, lo busqué, me dio el dinero y lo compré, ya tenía el carro. Empecé a aportar en los sobres que utilizamos también, no dejen de utilizarlos porque yo con el poco dinero que tenía, empecé a aportar. Y fíjense que cuando yo entré a prisión, habían específicamente 2 clientes que me debían mucho dinero. Y cuando yo empecé a aportar en esos sobres, como a la semana, ellos me llamaban a mí para ofrecerme el pago. Yo ya ni los buscaba, ni pensaba, pues yo ya hacía perdido esa deuda. Pero ellos me llamaron y me pagaron ya con dinero. Compré mi buena computadora, una buena impresora. Bueno, ya este es mi 8º año en Finet. Estoy hablando de que todos esos milagros fueron el primer año. Sí, compré una impresora que todavía no me ha fallado para nada, ya tiene como 7 años. La computadora también, que son mis machetes, pues, mis herramientas de trabajo. Un amigo me dio su oficina, que él no iba a la oficina. Entonces me dio su llave y tenía ya oficina yo con todo el equipo, refrigerador, aire acondicionado, hasta una sala antes de llegar al cubículo, al escritorio. Y solo yo pasaba ahí porque él solo la pagaba y nunca iba. Entonces tenía yo un lugar para recibir clientes. Me salió un caso en Choluteca, que ese caso yo prácticamente regalado lo llevé. Solo me daban los gastos de viaje, pero ese caso fue como el impulso para que yo volviera a entrar a mi carrera, a mi profesión, porque yo no quería andar en juzgados, no que cuando yo iba a esa corte, la corte que me había sentenciado, yo no quería ni entrar ahí. Entonces ese caso ya me catapultó otra vez a ejercer mi profesión. Y empecé a servir en el capítulo. Poco a poco se me fueron concediendo bendiciones.
muchos milagros que me han sucedido dentro de la fraternidad, dentro del capítulo. Yo he ejercido todos los cargos. Fui presidente 2 veces. Ya la tercera vez ya no quería ser presidente yo, porque ya me sentía como cansado, miren, fraterno. Como presidente, yo tenía como 5 reuniones a la semana. Estaba en la reunión de capítulo, reunión de oración, reunión de trabajo, alguna que otra capacitación. Me invitaban a dar testimonio 1 o 2 capítulos. Entonces, yo no quería ya ser presidente, ¿va? Por 2 razones. Una, porque yo decía, en mi carne, quiero descansar. Y la otra, que tal vez fue una excusa barata que yo puse, era para que entrara gente nueva al capítulo, decía yo. Para que los nuevos que agarraran cargo, que tuvieran más compromiso. Pues cuando el día de las elecciones me preguntaron si yo quería, aceptaba cargos, a todos les dije que no. Bueno, fue en noviembre, ya como en enero me llama don Julio Sauceda, que se da cuenta que yo no quedé en la junta directiva, que le ayude como subdirector zonal. Entonces, le digo, yo no sé qué es eso, pero si me instruyen, le entro. Sí, claro, me dice, véngase. Y ya formamos un equipo ahí, con otros fraternos. Miren, me asignaron 3 capítulos. ¿Se acuerdan que les dije que yo lo que quería era descansar? Ya con esos 3 capítulos asignados, tenía más responsabilidad dentro de fraternidad. Tenía que supervisar esos 3 capítulos, ir a las reuniones de mi capítulo, ir a algunas, siempre a las capacitaciones cuando había chance, o a compartir testimonio. Pero cuando yo en mi carne quería descansar, Dios me dio más trabajo y más bendiciones para mi vida. Entonces, después sucedió en el tiempo de la pandemia, volví a ser presidente, hasta que ahorita en noviembre fueron las elecciones, ya quedó el presidente del fraterno Javier Saldaña. Cuando me tocó ir al Sahel, yo siempre no quería ir al Sahel. Al año de estar en fraternidad, yo fui al Sahel. Recuerdo que fue el último Sahel de ese año, el último fin de semana de noviembre, porque en diciembre no hacen Sahel. Y mira, las personas que no han ido al Sahel, yo les digo, siempre les digo que no se preocupen ni se desesperen. El tiempo de Dios es perfecto y los va a llevar a un Sahel en el momento indicado. Porque cuando yo fui, les digo que supuestamente mi esposa me había perdonado cuando nos abrazamos y ella se enteró de la infidelidad. Pero cuando estábamos tal vez viendo televisión y salía ese programa Laura, decían, ¿qué pasa el sinvergüenza? Entonces mi esposa me decía, ahí está vos, mira. Entonces por eso yo sentía que el perdón no había sido 100%. Entonces cuando fui al Sahel, yo traje mi milagro del Sahel. Después fuimos al seminario, un Sahel de parejas. En ese seminario de parejas sí sentí el verdadero perdón, porque ya después ella no me volvió a reclamar o a tirar indirectas así. Y tocamos el tema a veces con madurez, porque hay un niño ya que ya tiene 12 años, 13 años, va a cumplir ahorita en junio. Entonces, gracias a Dios yo ya dejé la infidelidad, porque como les repito, con mis propias fuerzas yo no podía hacerlo. Miro, cuando la mamá viene una vez al año, trae al niño y gracias a Dios solo la miro con normalidad y le ayudo al niño en lo que puedo. Y él ya va a entrar a la adolescencia, él sabe que soy el papá, pero igual no está reconocido legalmente. Empezó a pedir en las papeletas, miren, unos milagros, muchos milagros me dieron en las papeletas, pero ahora les voy a contar el más grande milagro. A mi hija le habían diagnosticado una enfermedad que como ovarios poliquísticos y le decían todos los doctores que no iba a poder tener hijos. Y le recetaban operaciones y operaciones. Y siempre se las posponían y yo pidiendo en las papeletas que fuera sanada. Pues una vez que va supuestamente a operación, me mandó fotos de ella en silla de ruedas,
en bata y con suero, que ella va entrando al quirófano y me manda una foto por WhatsApp. Bueno, digo yo, ahora hay que orar porque la operación salga bien. Empecé a orar y como a la media hora llegó mi hija. Y le digo, ¿y qué pasó con tu operación? No, hallaron una bacteria en los quirófanos y suspendieron todas las operaciones. Desde esa vez no le volvieron a programar operaciones. Pero yo seguí pidiendo para que mi hija pudiera tener hijos, porque todos los doctores en su ciencia le decían que no iba a poder tener hijos. Ella se frustraba porque ella ama a los niños con todos sus sobrinos, ella es especial. Entonces, y yo empecé a pedir en las papeletas. Tienen más de 2 años pidiendo en las papeletas porque mi hija pudiera tener descendencia. Pues para hacerles corto el tiempo, el cuento, el noviembre del 2020 nació mi nieta. Ahorita en noviembre del 2021 cumplió 1 año ya. Una nieta que fue producto de la pandemia, ¿verdad? Pero nosotros siempre le hacemos chiste a ella, ¿verdad? Que es Made in Pandemia. La niña ya tiene 15 meses y es la niña que ha traído alegría a nuestro hogar. Llegó en el momento indicado. Y yo pues cuando la miro caminando solo me acuerdo en las papeletas porque yo tengo memoria fotográfica, ¿no? Yo cuando escribo algo y hasta de los errores ortográficos yo me acuerdo cuando miro como una fotografía. Entonces yo cuando miro a la niña me acuerdo yo de las papeletas cuando yo ponía que mi hija pudiera tener hijos. Hay fraternos que guardan alguna papeleta para cuando se les cumple el milagro y dicen, miren qué fecha la pedí y se me cumplió el milagro. Yo a veces me va a pesar no haber guardado una de esas papeletas para mostrarlas, pues, pero en muchas ocasiones sí lo pedí con fe. Fíjense que muchos abogados en esta pandemia han tenido crisis económica, pero yo no llevo casos grandes ni nada, son trámites pequeños, pero nunca me ha faltado el trabajo. Y esta pandemia, este tiempo de pandemia, más bien he sido bendecido económicamente, pero de manera milagrosa, pues. El carro que Dios me dio era un 2004, lo cambié por un 2010, una CRV 2010, milagrosamente pagada. Después sí, me dieron otro carro al crédito, un Corolla 2012, y se lo asigné a mi hija, que mi hija está en Choluteca ahora. Y también pedía por trabajo para mi hija, les fue asignado un trabajo. Mi esposa pues, empezó a servir en el capítulo de Damas Girasoles. Mi hija estaba sirviendo en un capítulo de Damas en La Ceiba, pero tuvo que trasladarse a Choluteca. Y tantas bendiciones que hemos recibido. Así que con otros fraternos a veces ajustábamos al principio de la pandemia, ajustábamos para darle alguna provisión a algún fraterno que Dios pusiera en nuestros corazones, dársela. Y entonces, sí que a los días más bien yo recibía casi el doble, venía un fraterno. Si por ejemplo yo regalaba un litro de aceite, venía un fraterno y me regalaba un galón de aceite. Yo regalaba ciertas cosas, provisiones, y recibía hasta el doble. Y me tocaban la puerta. Y fraternos que no eran de mi capítulo, sino que de otros capítulos. Entonces, yo miré pues en este tiempo la mano de Dios. Miren, pasamos, como decía al principio de la reunión, ahorita toda la pandemia, yo no paré de trabajar. Yo andaba en los mercados, en los juzgados, en oficinas, en todos lados y nunca me dio el COVID. Hasta la semana pasada, como el martes, me fui a hacer el examen, salí positivo, pero ningún malestar, solo una tos que me duró como 2 días, ni fiebre, ni dolor de cuerpo, ni nada por el estilo. Entonces, ya confiando en Dios, mañana voy a hacerme el examen, confiando en Dios, como les repito, que salga negativo para poder ir el fin de semana a Choluteca a ver a mi nieta, que ya tengo 15 días de no verla. Y aquí estamos pues sirviendo. Estamos en reuniones virtuales los lunes y de por medio y la otra reunión presencial.
Ahorita tengo el cargo de secretario en el capítulo. Y de nuestro capítulo salió un capítulo de damas. Antes de la pandemia también formamos un capítulo de jóvenes, que ahorita está solo virtual también. Muchas cosas, bueno, Dios me tiene con salud, con trabajo. Y también cuando entré a Fraternidad, me ha ayudado mucho una oración. Como no hay invitados nuevos, creo que ustedes ya la conocen, en la oración del llamado. No sé cómo está su vida ahora, pero confiemos en Jesucristo. Pongamos toda nuestra fe en Él, nuestra confianza en el único que nos falla. Y les voy a pedir que repitan conmigo una pequeña oración que me ha ayudado mucho. Dice así: querido Padre Celestial, esta tarde reconozco que soy pecador, pero me arrepiento y te acepto como mi único y salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo que gobierne mi vida, Señor, y que no se aparte de mí. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Este es mi pequeño testimonio para la honra y gloria de Dios. Bendiciones a todos. Gracias, Gilberto. Gracias por tu testimonio. Es muy importante recalcar la vida de Gilberto, sobre todo su problema de adulterio, ¿verdad? Y cómo su esposa, a medida transcurrió su vida, fue aceptando, y cómo Gilberto ha cambiado. Cómo Gilberto pudo vencer esa barrera de adulterio, que es el problema de muchos de nosotros los hombres, ¿verdad? Destruimos hogares, por dejar hijos por fuera, por un montón de situaciones. Pero Gilberto encontró en esta fraternidad el camino que él necesitaba, un hombre que empezó a confiar en Dios, que primeramente se preocupó por el reino de Dios, y lo demás ha venido como añadidura, ¿verdad? Como dice la palabra. Él ha encontrado, pues, no le falta trabajo. Él ha tenido, a pesar de haber estado recluido en un centro penitenciario, pudo tener esa gracia de Dios para que la gente lo viera a él, le cediera un espacio en una oficina, pudiera tener clientes, y ahora poder decir que tiene una solvencia, ¿verdad? A pesar de haber perdido sus clientes, el Señor le repuso mejores clientes, ¿verdad? Y ha tenido mejores oportunidades profesionalmente hablando, y como él a estas alturas, que ha desempeñado cargos en FINEC, ha sabido dar de lo que Dios nos da, ha sabido ofrendar en tiempos de pandemia, como él lo dijo, que compró provisiones para fraternos, y entre más él daba, más recibía. Él probó lo que es darle al Señor, él probó lo que es sembrar en terreno fértil, que es lo que llamamos, ¿verdad? Y como Gilberto no le falta nada. Vaya, él mismo lo dijo, en pandemia jamás le faltó nada, más bien pudo dar al que no tenía. Eso es lo importante, que Gilberto pudo entender cuál era la dinámica de trabajar en la obra de Dios, en la dinámica de aceptar a Dios y desprenderse del uno mismo para poder ayudar a otras personas. Y él, pues, sembró en terreno fértil y cosechó bendiciones, ¿verdad? Y a veces él ahora, pues, tiene un hogar pleno, tiene su hija con un milagro, ¿verdad? Como pudo ser después de haberse diagnosticado que no iba a poder tener hijos, ahora tiene una nieta. Como él ahora, pues, ha podido también ayudar a su hija, ¿no? Y sé que Gilberto va a ir saliendo adelante va a ir, como decimos, de bendición en bendición. Como Gilberto va a ir pasando de bendición en bendición, ¿verdad? Y como este niño que ahora tiene 13 años, sabemos que lo va a reconocer como es su progenitor, ¿verdad? Así como nuestro Padre nos reconoce, a pesar de que nosotros no lo reconocemos a Él termina ayudándonos, termina supliéndonos nuestras necesidades. En un momento determinado de su vida, este niño va a saber de que Gilberto es su padre y que va a ser el hombre que Dios lo puso como su progenitor para que tuviera bendición a través de él. Así que
Gilberto, muy bueno el testimonio. Te bendecimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y pues en esta tarde siempre nosotros ahí le pedimos a los hombres que hagan sus peticiones así, hagan su papeleta y sé que muchos tienen peticiones en estos tiempos difíciles que estamos, ¿verdad? Que en semipresencialidad y la economía de nuestro país no está bien. Te vamos a pedir, Gilberto, que hagas una pequeña oración por las peticiones y después damos un espacio para que nuestros hombres puedan hacer peticiones en lo particular, pero te vamos a pedir que puedas hacer una oración para todas aquellas peticiones que nuestros hombres tienen ahí en sus casas, donde están, en sus trabajos, en sus oficinas, y que el Señor se las pueda cumplir así como te las cumplió a ti. Está desactivado tu micrófono, Gilberto. Ahora, Ahora sí, ahora sí. te oímos bien. Bendito Padre Celestial, esta tarde, Señor, venimos ante ti, Señor, presentándote nuestras peticiones, Señor. Nuestros agradecimientos también, Señor, por todos los milagros que nos das, Padre. Te pido, Señor, que cumplas cada uno de los anhelos de los corazones, Señor, de los fraternos que han plasmado, Señor, sus necesidades, Señor, en esa papeleta o aún en sus corazones, Señor, si no han escrito papeleta, Padre. Pero tú conoces sus necesidades, Padre. Sus necesidades de salud, Padre. Te pido que los llenes de salud, Señor, que cualquier enfermedad, Señor, sea curada, Señor, milagrosamente, Señor, así como sanaste a mi hija, Señor, que la hiciste fértil, Señor. Que traiga, Señor, descendencia, Señor, a las parejas que no puedan procrear, Padre, que sean de forma milagrosa también, Señor, para que den el gran testimonio y la honra y la gloria a ti, Padre. Te pido que cumpla, Señor, los deseos de trabajo, Señor, los anhelos de trabajo, Señor, los escalones de superación, Padre, que dentro de sus empresas, Señor, que día a día, Señor, vayan escalando posiciones, Señor, pero esas posiciones, Señor, que sean llenas de bendiciones y llenas de humildad, Padre. Que tomen, Señor, con humildad, Señor, cualquier cargo que les des dentro de sus trabajos, Padre. Y sobre todo, Señor, que hagan sus trabajos, Señor, con excelencia, Señor, como que es un trabajo para ti, Padre. Te pido, Señor, que liberes de deudas, Señor, agobiantes, Señor, a los fraternos, Señor, que están en esta reunión, Padre. Cualquier deuda, Señor, sea cancelada milagrosamente, Padre. Deudas de bancos, de tarjetas de crédito, de prestamistas, Padre. Las declaramos canceladas en tu nombre, Señor. Sabemos que harás milagros, Señor, a tal grado, Señor, que estas personas en la próxima reunión pedirán la palabra, Señor, para dar su mini testimonio de las maravillas y de los milagros y prodigios que has hecho en esta semana en su vida, Padre. Sabemos que no callarán, Señor, las buenas nuevas, Señor, que vienen de ti, Padre. Bendice, Señor, los matrimonios que están en conflicto, Padre. Que seas tú, Señor Jesucristo, el centro de esos matrimonios, Padre, el centro de esos hogares, Padre. Rechazando cualquier ataque del enemigo, Señor. Que elimine, Señor, cualquier acto de infidelidad, cualquier acto de adulterio, Padre, cualquier acto de fornicación, Señor, que sean cancelados, Señor, en tu nombre, Padre. Asimismo, Señor, rechazamos cualquier atadura del enemigo que hayamos heredado, Señor, de nuestros ancestros, o hayamos adquirido por parte de nuestra, Padre, por nuestro andar y por nuestro caminar, Padre. Perdona todas las ofensas que hemos hecho contra ti, Padre, contra nuestras esposas, contra nuestros hijos, Padre. Danos el don de la autoridad para con nuestros hijos, Señor, para guiarlos, Señor, en el camino tuyo, Padre. Te pido, Señor, que nos falte educación, Señor, que cumpla esos milagros de educación, Señor, para nuestros hijos, Señor. Que cumpla, Señor, cualquier petición que se haya plasmado en esa papeleta, Padre, para que demos la honra y la gloria a ti, Padre. Llena, Señor, de milagros, Señor, a este capítulo, Señor, a sus fraternos, a su junta directiva, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por todo. Amén. Amén. Bueno, Gilberto, pues, vamos a dar un espacio para aquellos que quieran